Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de poder estar unidos en nuestro viernes de enseñanza. Hoy viernes 30 de abril del año 2021, les damos la más cordial bienvenida a la enseñanza del día de hoy. Les invitamos a que elevemos una oración a Dios y le podamos decir al Señor: Padre, estamos reunidos aquí como tu pueblo, tu iglesia, con el deseo y el propósito de aprender de tu palabra. Señor, te pedimos que en esta tarde seamos instruidos en tu consejo y saber lo que tu verdad quiere obrar en nuestro corazón. Enséñanos, Señor. Queremos aprender a crecer en fe, a vivir con la seguridad que solo podemos tener en ti, Señor. Habla a nuestra vida y a nuestro corazón. Habla a nuestro ser entero para poder, Señor, experimentar una verdadera fe basada en tu palabra, Señor. En esta tarde, usa mi vida, Señor, te pido, para poder ministrar la palabra a tu pueblo. Y que cada corazón de los que están conectados o de los que verán esta transmisión posterior puedan, Señor, aprender cómo enfrentar en los momentos difíciles que la vida se nos presente, por medio de la fe, la victoria que segura tenemos en ti. Señor, te doy muchas gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues, amados hermanos, sean todos bienvenidos a este viernes de enseñanza, a la lección número 14 de nuestro expositor, la iglesia ante una crisis global. La lección del día de hoy se llama Lidiando con la duda. Y vamos a leer algunas porciones de la Escritura que nos ayudarán, hermanos, a poder introducirnos a este pasaje. Vamos a leer en primer lugar en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 2 y 3. Quiero que prestes atención a lo que la palabra del Señor nos dice en Mateo, capítulo 11, versículo 2 y versículo 3. Dice la palabra del Señor: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otros? La siguiente cita ahí mismo en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 14, versículo 31. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 14, versículo 31. Dice la palabra del Señor: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Respecto al pasaje cuando Pedro bajó de la barca, pero al atemorizarse se hundió. Y la siguiente cita, iglesia, que vamos a leer, se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 20. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí estamos hablando de Abraham, el apóstol Pablo haciendo referencia de la fe de este hombre llamado Abraham. Y por último, vamos a la carta de Judas en el versículo 22. Dice la palabra del Señor: a algunos que dudan, convencerlos. Es un imperativo, es un llamado lo que tenemos que hacer. Para aquellos que dudan, hay que poderles convencer. Así que, amados hermanos, en esta tarde, hablando sobre esta lección, lidiando con la duda, vamos a hablar temas principalmente que tienen que ver con la fe. Y la verdad central de nuestra lección es: sin importar las circunstancias que estamos viviendo, nuestra fe en Jesús debe mantenerse firme. Dios no se equivoca y tiene planes para los verdaderos cristianos con mucha bendición. Gloria a Dios por lo que vamos a aprender. Nuestros objetivos de esta tarde: en primer lugar, reconocer el problema de la duda y la forma en cómo debemos de vencerla. Segundo,
reflexionar sobre la enseñanza aprendida en la dificultad. Y por último, manifestar una fe inconmovible ante cualquier circunstancia. Mis amados hermanos, tenemos que estar seguros y reconocer de la forma correcta que si en algún momento atravesamos momentos de duda, de incredulidad, la palabra siempre nos enseñará el camino y la forma correcta para poder enfrentarlo. Quiero hablarles sobre un poeta reconocido británico llamado Lord Byron. Él expresó este pensamiento sobre la duda y menciona: hay peregrinos de la eternidad cuya nave va errante de acá por allá y que nunca echarán el ancla. No hay nada más fácil en la vida que la indecisión. El mismo Señor Jesucristo lo enfrentó cuando Pedro se lanzó a caminar sobre el mar. Ante la cobertura de su maestro, el Señor le pregunta a Pedro: ¿por qué dudaste? Cuando vio a Pedro perder el objetivo de su confianza, vio cómo Pedro miró las adversidades y eso le provocó temor y comenzó a hundirse, como lo leímos en la cita de Mateo capítulo 14, versículo 31. Ante este pasaje, es claro que ante las dificultades, los problemas o las enfermedades, perdamos de vista el objeto de nuestra confianza, como lo hizo Pedro, el cual es Jesucristo. Pero nuestra postura debe de ser distinta de la que mostró el apóstol Pedro delante de Jesús. Así que como Pedro en su humanidad se equivocó, nosotros también en diferentes circunstancias nos equivocamos cuando vemos más la magnitud de los problemas y dejamos de ver a Cristo. Por eso la palabra del Señor nos alienta: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero para poder reconocer y enfrentar las dudas, tenemos que saber el significado de esta palabra. ¿Qué es la duda? Bueno, la duda es la vacilación o indecisión que se tiene entre dos o más juicios o decisiones. También la duda puede ser definida como la incertidumbre que se experimenta ante determinados hechos y noticias. La palabra duda como tal deriva del verbo dudar, que a su vez este verbo procede del latín dubitare, que significa vacilar entre dos cosas. Así que la duda nos pone en un punto medio al no saber qué decisión realmente tomar o tener una certeza, una seguridad de que las cosas sucederán tal como deben de suceder. Nos pone en un punto medio más balanceado hacia el temor o la inseguridad. Y una vez que definimos lo que es la duda, en esta lección vamos a aprender que como creyentes vamos a enfrentar dudas desde un aspecto interno de nuestra mente, corazón o percepción. Como también habrá cosas externas fuera de nosotros que también provocarán este caso de titubear o vacilar entre dos cosas: confiar plenamente en Dios o no hacerlo. Así que en primer lugar vamos a ver las cuestiones internas, las dudas que vienen por la fe, un aspecto interno. Y en primer lugar vamos a ver que cuando todos iniciamos en la vida, en cierto aspecto tenemos dudas e incertidumbres. Desde el más pequeño, cuando de niños adquirimos conciencia y dejamos de ver a nuestros padres por unos instantes, tenemos miedo e inseguridades. O también cuando crezcamos y seamos ancianos, también daremos puerta a la duda, pues tendremos temor en el final de nuestros días, cuando sabemos que se aproxima la muerte. Así como en la vida es algo natural tener duda, en nuestra vida cristiana también experimentaremos momentos de duda, de incertidumbres en nuestro caminar con Cristo. Y vamos a ver que en primer lugar podremos tener duda si estamos en el camino verdadero. Incluso los creyentes más consagrados han pasado por etapas de dudas.
Un ejemplo que leímos en los textos al inicio es sobre la vida de Juan el Bautista. Dios levantó a este hombre para ser precursor del Mesías. En los evangelios podemos encontrar el testimonio del arrojo y la valentía con que Juan el Bautista proclamaba el mensaje de arrepentimiento a fin de preparar los corazones para recibir al Mesías, a Cristo, al Hijo de Dios. Y fue que cuando el Señor se manifestó, Juan el Bautista lo presentó a sus discípulos como el Salvador, como el Cordero de Dios. Y de hecho a Juan no le disgustó que algunos de sus seguidores fueran detrás de Jesús. Pero tiempo después, Juan el Bautista se encuentra preso por denunciar el pecado del rey Herodes. Tal vez fue ahí, en esos tiempos de crisis y dificultades que enfrentó Juan el Bautista, donde él pudo experimentar o enfrentar la duda y esa duda inundar su mente. Por lo tanto, Juan envía a 2 de sus discípulos para que le puedan preguntar al maestro. Y lo leemos en Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Aquí vemos la vacilación de Juan. Pero lo sorprendente, iglesia, es que Jesús le responde a la pregunta hablando de los milagros que él hacía y de su labor al proclamar el Evangelio. Esta respuesta probablemente reconfortó el corazón y el pensamiento de Juan junto con sus discípulos. De la misma forma, iglesia, así también sucede cuando como creyentes enfrentamos enfermedades, padecemos escasez, enfrentamos dificultades, persecución, y muchas veces nos llegamos a preguntar: ¿por qué me pasa esto si soy un creyente? Me esfuerzo en poder andar en el camino de Dios, de hacer lo correcto y aún así padecer. Pareciera que esto no es justo. Sin embargo, iglesia, el hecho de ser creyentes o cristianos no significa que estamos exentos de padecer, aunque se debe de tener conciencia que para ver las señales del poder del Señor en nuestro caminar es necesario que enfrentemos estas dificultades. Esa fue la respuesta que Jesús mandó para Juan en el momento de duda que Juan estaba enfrentando. En Mateo capítulo 11, versículo 4. Mateo capítulo 11, versículo 4 y 5 podemos ver la respuesta de Jesús que confortó el corazón de Juan. Respondiendo, Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que ustedes pueden oír y ver. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Sin duda alguna, el mensaje era tan alentador para Juan y sus discípulos en el momento de la duda. El creyente debe reconocer el camino correcto que sigue. No porque estés preso, no porque estés sufriendo, eso quiere decir que te equivocaste. No, Dios sigue obrando con su poder. Para nosotros, la iglesia, el único camino al cielo, el único camino al Padre es Jesucristo. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. Mira lo que la Escritura nos menciona. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hay salvación y hay poder. El cristiano debe de observar en todo momento las bendiciones y la misericordia de Dios en su vida y en los demás, pues todo lo bueno nos lo brinda el Señor Jesucristo. Así el Señor respondió al momento de duda que Juan el Bautista enfrentó, si todavía podían confiar o esperar
en Él o vendré a otro? La respuesta de Cristo es sorprendente. En segundo lugar, iglesia, también vamos a enfrentar dudas si es que el Señor tiene el poder para ayudarnos, para obrar en nuestras necesidades. El creyente siempre responde afirmativamente cuando se les pregunta si creen el poder del Señor Jesús. Y de hecho, cuando predicamos y decimos, ¿cuántos creen que Dios tiene poder? Todos gritamos y decimos, ¡amén! En ese aliento de júbilo, de alegría, de confirmar de que realmente nuestro Dios es poderoso. Pero sin embargo, muchas veces aquellos que gritan amén recurren a Jesús como su último recurso. Los remedios caseros, las recetas de las redes sociales, el médico recomendado, el obtener un préstamo con los mínimos requisitos. Todos estos recursos son prioritarios cuando hay una gran necesidad en nuestra vida. Pero si todos ellos no funcionan, entonces nos acordamos recurrir a Dios. Y si Dios no nos responde de una forma rápida y adecuada, es ahí cuando empezamos a dudar del poder de Dios. Entonces aquí el problema es de prioridades. Dios debe de ser la primera opción en la vida de cualquier creyente en todo momento, y mayormente cuando hay necesidad. Un ejemplo lo vemos en el libro del profeta Ageo. Cuando el pueblo judío, después del exilio, había retornado a Jerusalén y empezaban a reconstruir el templo, pero en vez de finalizar la obra, se desanimaron a causa de los enemigos y dejaron de trabajar en la construcción y se empezaron a dedicar a rehacer sus vidas y abandonar su misión. El pueblo experimentó la pérdida de bendiciones. Empezó a experimentar momentos donde la crisis los apretaba, donde no encontraban salidas a sus verdaderos problemas. Y es ahí cuando, en medio de esas tragedias, el Señor levanta un profeta, al profeta Ageo, y el Señor exhorta al pueblo que meditara en sus caminos, pues las bendiciones que ellos estaban esperando y la manifestación del poder de Dios no podía mostrarse a causa de que el pueblo había sido negligente. Estaban más ocupados en reconstruir sus casas, en artesonarlas, en tener ellos el primer lugar y no Dios. Y por lo tanto todo lo perdían como echar una moneda en un saco roto. No podían prosperar y no podían ver el poder de Dios porque no le dieron la prioridad a Dios. Así que, iglesia, muchas veces vamos a enfrentar dudas si realmente Dios tiene el poder para sanarnos o ayudarnos. Pero la Biblia es muy clara. Si no le damos la prioridad a Dios, no podremos ver ese poder de Dios manifestado. Y cuando no vemos ese poder, estamos alimentando la duda y la incertidumbre en nuestro corazón. Así que a pesar de lo que venga, pase lo que pase, tienes que darle el primer lugar a Dios. No cometamos el error del pueblo de Dios que en vez de reconstruir el templo, de poner la prioridad a las cosas de Dios, decidieron por sus propios medios buscar su estabilidad, y eso limitó la manifestación del poder de Dios para librarles en contra de sus enemigos. Así que si queremos ver ese poder, démosle la prioridad al Señor. Y en tercer lugar, muchas veces vamos a enfrentar dudas sobre la realidad de las promesas de Dios. Muchas veces tenemos la tendencia a relacionar las promesas de Dios con lo material. Los bienes, la estabilidad económica y el crecimiento personal es una parte importante en la vida de cualquier persona. En la palabra, por ejemplo, en Deuteronomio 28, cuando leemos sobre las bendiciones de Dios respecto a la obediencia, esta palabra hebrea que traducimos como bendiciones es la palabra beraka, que significa bendición. Y beraka se refiere
a una prosperidad, a algo material. Así que esta promesa de ser bendecidos de parte de Dios desde el aspecto material es una promesa. Pero esta promesa, para que se cumpla, tiene ciertas condiciones que se deben de cumplir. El Señor en el capítulo 28 le está diciendo al pueblo: si se escucha lo que Dios dice, si se pone en práctica todo lo que yo demando, si se vive día a día conforme a mi ley, entonces la promesa de que ustedes sean bendecidos la van a alcanzar, será cumplida. Así que si Dios da promesas, Él las cumple. Solo que esta promesa de bendición tiene unas condiciones. Y muchas veces el enemigo quiere llenarnos de duda, quiere que vacilemos en nuestro pensamiento de decir: no, Dios no cumple sus promesas. Pero no nos damos cuenta que muchas veces esas promesas no se cumplen porque nosotros no estamos obedeciendo al 100% a Dios. O le creemos a Dios o no le creemos. Y si le estamos creyendo, pues porque le estamos siguiendo y obedeciendo. En una predicación escuché esta ilustración que he ocupado en la iglesia. Que imagínense que estamos en medio de un hermoso lago, en una pequeña lancha, y tú tienes 2 remos, pero tú decides ocupar uno. Y si solamente ocupas un remo y remas de un solo lado de la lancha, de la pequeña barca, lo único que harás es girar, es dar círculos, dar vueltas. No llegarás a ningún lado. Necesitas de los 2 remos para poder desplazarte o remar un lado a otro, de un lado a otro. Pero si tú remas solamente de un lado, solo darás vueltas. Cada remo representa a uno la fe y el otro la obediencia. Nadie puede decir solo la fe en Dios y la fe como en el pensamiento positivo te permitirá tener grandes bendiciones si no hay obediencia. Necesitas las 2, fe y obediencia. Y si tú estás dudando de las promesas de Dios, es que las promesas se alcanzan por medio de la fe. Pero esa fe también se demuestra a través de la obediencia. Fue lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 4, sobre Abraham. Y ante la incertidumbre que Abraham pudo enfrentar y decir: no creo que Dios obre o me dé una descendencia, Abraham creyó. Abraham descansó en Dios. Por eso, una vez más, leamos lo que el apóstol Pablo habla sobre la fe de Abraham, a pesar de la incertidumbre y la incapacidad de él poder tener hijos, pero Dios le había dado una promesa. Dice Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿De qué forma Abraham se fortaleció en la fe? Creyendo y viviendo conforme a Dios, esperando en la promesa de Dios. No dio lugar a la duda. Y mis amados hermanos, grandes promesas tenemos en Dios. Y el Señor quiere que aprendamos a depender de Él y saber que sus promesas se cumplirán. Así que hasta este momento hemos hablado desde 3 aspectos internos que a veces alimentan la duda. Pensar que estamos en el camino equivocado, pensar que el poder de Dios no se manifiesta, o pensar que las promesas de Dios no se cumplirán. Pero también hay afectos o circunstancias externas que hacen que dudemos del poder de nuestro Dios. La cosmovisión, este concepto, deriva del griego cosmos, que significa orden, y visión, cuyo significado es comprender. Es decir, cosmos se refiere al universo ordenado, donde las cosas están ubicadas con criterio y coherencia. Por lo tanto, cosmovisión es la comprensión o visión de la coherencia. Así que cada persona, en cada época, tiene su propia cosmovisión, es decir, su manera de percibir su realidad, las cosas. Y es ahí donde el creyente experimenta dudas que vienen de la vida cotidiana.
propias de cada cultura, de cada época, de cada generación, y que son influenciadas por el entorno en el cual vivimos. Y eso provoca que muchas veces abramos puertas a la duda. Y la primera duda que podemos tener respecto a la influencia externa es duda si en algún momento tendremos estabilidad económica. De hecho, la situación económica del país no podemos decir que es incierta, no lo es. La situación económica está declarada no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, como la economía en declive. Cada día somos más personas y los recursos son más limitados. De verdad no se ve que haya alguna mejoría en el transcurso del tiempo. Sabemos que el trabajo es escaso y los pocos trabajos que hay son mal remunerados. El dinero no alcanza. Por lo tanto, el creyente está inmerso en esta situación económica global que nos llega a dudar del poder y de la misericordia de Dios. A veces pensamos, si al país le va mal, al cristiano también. Y esta a veces es nuestra cosmovisión, es nuestra percepción de la realidad. Pero debemos entender lo que la palabra del Señor nos dice. Jesús dijo en su oración por sus discípulos: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Cada creyente debe de tener una esperanza especial en cuanto a la provisión de Dios en los momentos de crisis. Podemos saber que las cosas no pintan para bien. Por ejemplo, esta pandemia no solamente afectó el sector salud, afectó una de las áreas más golpeadas por esta pandemia ha sido la economía. ¿Cuántas personas se quedaron sin trabajo? En México se cree que más del 5% de la población se encuentra desocupada, sin un empleo. Así que esto va creciendo cada año que vamos pasando. Pero el creyente debe de estar seguro que a pesar de ese gris y mal panorama, tenemos un Dios que nos provee. Por lo tanto, nuestra seguridad en la estabilidad económica debe estar fomentada o fundada en dos principios. El primero, si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, Él se encargará de bendecirnos y darnos lo que necesitamos. La Biblia nos menciona en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Lo tenemos que hacer. El creyente no puede abrir puerta a la duda si tendrá dinero o no. El creyente debe descansar que si buscamos en primer lugar a Dios, Dios se encargará de proveernos. Y eso nos da un eterno descanso. Pero también vamos a tener esa provisión, esa suplencia, no solamente por buscar primeramente el reino de Dios, sino también de ser fieles a Dios. Leamos lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21. Mateo, capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Sus siervos deben de ser fieles a Dios, hacer lo que Dios demanda y darle a Dios lo que Él demanda. Hoy en día está muy puesto en tela de juicio el aspecto del diezmo. De hecho, si alguien quiere hablar mal en contra de la iglesia, de los pastores, siempre utilizará el tema del diezmo, la 10ª parte. Y hay personas que están ignorando la verdad bíblica, la verdad de la palabra, y están dejando de darle a Dios lo que a Él le corresponde. Y mis amados hermanos, si somos fieles a Dios, Él es fiel a nosotros. Él nos provee. Y si tenemos ahorita es por su misericordia. Pero muchas veces no podemos gozar de las bendiciones de Dios
porque no le buscamos a Él en primer lugar, porque no somos fieles a Dios. Y por lo tanto, somos presas fáciles para la duda, para la incredulidad. Así que confiemos en Dios, busquemos su rostro y seamos fieles. En segundo lugar, muchas veces dudamos si vamos a sobrevivir a enfermedades mortales. Cuando, como ahora, en una época de pandemia, la crisis agobia a muchas personas y nos llenamos de temor. Pero algo debemos de tener en claro, iglesia: siempre han existido enfermedades. Los evangelios nos muestran que Jesús sanó a muchas personas en esos 3 años de ministerio. Aunque las enfermedades fueron muy diversas las que el Señor sanó, muchas tuvieron sus orígenes de una u otra forma. Esas enfermedades siempre fueron una oportunidad para que se manifestara la gloria y el poder de Dios. Cuando Marta y María van a llamar a Jesús porque Lázaro estaba muy enfermo, Jesús escucha y atiende el clamor. Jesús sabía de la enfermedad de Lázaro y Jesús pudo expresar que estuvieran tranquilos porque esa enfermedad no sería de muerte, sino para que se pudiera ver la gloria de Dios, manifestado el poder de Dios. Así que si estás enfrentando una enfermedad, no dudes. Dios quiere manifestar su poder. Y cuando la enfermedad aceche, aún en medio de una gran agonía, podemos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque lo más importante es de que nuestro cuerpo se enferma por causa de esta naturaleza pecaminosa. Pero Cristo nos ha dado vida y vida eterna, y Él venció al pecado, a la muerte y a las enfermedades. Y ni aún así una enfermedad nos puede separar del amor de Dios. Por lo tanto, podemos confiar en Él. El Señor siempre mostrará su fidelidad para con nosotros, aún en medio de las enfermedades. Recuerda lo que el Señor nos ha prometido en este hermoso salmo, en el Salmo 23. En esa expresión de confianza en Dios en los momentos más difíciles. Como la palabra del Señor dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y en tercer lugar, iglesia, a veces enfrentaremos dudas sobre el futuro, principalmente el futuro de nuestra familia o de nuestros hijos. Un estudio menciona que los jóvenes de esta generación llamada los millennials los pueden describir como jóvenes disruptivos. ¿Qué quiere decir esto? Son jóvenes que producen una interrupción súbita en algo. O en otras palabras, jóvenes que inician algo pero que no terminan nada. Abandonan todo. Y muchas veces los padres traen las cargas y la preocupación de saber que el futuro de sus hijos es incierto. Que ya no se casan a una temprana edad, que no consiguen un buen trabajo en una buena edad temprana. Están más tiempo en casa, en las redes sociales, en los amigos, buscan otro tipo de estilo de vida, y a veces eso llega a preocupar a los padres o también los propios jóvenes al decir: ya no hay tantas oportunidades como antes, un buen trabajo, un buen empleo, estabilidad económica, seguridad social. Y eso llega a preocupar, y eso puede traer duda e inestabilidad. Y los padres se preocupan porque en esta etapa son sus hijos los que presentarán una inestabilidad social, económica, pero también espiritual. Y muchas veces estas dudas sobre la incertidumbre de qué pasará de los hijos es el reflejo de una falta de identidad, una falta de pertenencia. Eso es lo que hoy los jóvenes muestran. Los jóvenes no se identifican con los padres porque probablemente no han visto un modelo a imitar que les atraiga. Tampoco se identifican con la iglesia, con Cristo, o ser verdaderos creyentes, pues no viven sujetos a los principios bíblicos. Pero quiero, iglesia, que puedas aprender en esta tarde que tal vez si tú tienes preocupación o incertidumbre sobre tus hijos,
Recuerda esta promesa que el Señor menciona en Deuteronomio capítulo 28, versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre. Dios quiere bendecir a tus hijos. Pero recuerda que estas bendiciones, estas promesas se alcanzan con una condición: si obedecemos a Dios. Así que no dejes lugar a la duda. Si tú buscas de Dios, si tú amas a Dios, si tú obedeces a Dios, Dios puede cumplir su promesa en tus hijos. Y por último, nuestro tercer punto de la lección. Ya hemos visto que vamos a enfrentar dudas tanto internas como externas, cuestiones de nuestra fe como problemas a nuestro alrededor. Y ahora la pregunta es: ¿cómo lidiar con esas dudas? ¿Cómo enfrentarlas? ¿Cómo salir victoriosos en medio de este problema? Bueno, tenemos que entender que la duda o la incertidumbre es el peor de todos los males que podemos mantener o alimentar. Y créanme, iglesia, a veces nosotros alimentamos la duda. Dejamos que crezca como una pequeña duda y después se convertirá en un gran temor, como una pequeña bola de nieve que al rodar por una colina se hará cada vez más y más grande. Así es la duda. Así que no la alimentemos. Y para eso necesitamos en primer lugar aceptar que hay cosas que no podemos hacer por sí mismos, por nosotros mismos. Que hay cosas que nosotros tenemos un límite y que tenemos que dejarlo, por lo tanto, en las manos del Señor. Ni tú ni yo somos Dios. Nosotros no somos todopoderosos. Tenemos un límite, pero Dios no. Por lo tanto, ante los problemas tanto internos o externos, tenemos que reconocer que la solución no está en nosotros. Se debe permanecer en la fe y confiar que solo si nos mantenemos en Cristo podemos tener tranquilidad y seguridad aún a pesar de las dificultades de la vida. En el Evangelio de Juan, quiero que veas conmigo. Juan capítulo 14. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Evangelio de Juan capítulo 15. Capítulo 15, versículo 4 y 5. Dice la Escritura: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Repite conmigo: separado de Cristo, del Señor, nada puedo hacer. Nada podemos hacer. Por lo tanto, amados hermanos, debemos de tener una confianza plena puesta en nuestro Dios, en su gran poder, en su gran misericordia, en su gran favor. Solo en Él podemos confiar. Solo en Él, iglesia. Así que esforcémonos en permanecer en Cristo como la única forma de enfrentar las circunstancias. Además, tenemos que entregarle las cargas a nuestro Señor Jesucristo, echar toda nuestra afán y ansiedad sobre Él. Nos conviene dejar la preocupación por la incertidumbre, sea en las cuestiones de fe o en las circunstancias del mundo. Debemos de ponerlas en las manos de Cristo. Si vamos al Señor, Él nos hará descansar. Es lo que el Señor quiere. Así que ya no cargues más con tus problemas. Ya no dejes que la duda crezca. Reconoce que sin Cristo no podemos nada, por lo tanto dejemos todas nuestras cargas ante Él. En segundo lugar, necesitamos reconocer que Dios tiene un plan perfecto
para cada creyente. Dios tiene un plan de bendición y prosperidad espiritual dispuesto para cada verdadero cristiano. Recuerda lo que la palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dios tiene pensamientos de bien, tiene pensamientos de paz, para que al fin se cumpla su propósito, su voluntad. Así que no tengamos miedo, no dudemos. El Señor está actuando, el Señor está obrando. Por lo tanto, el Señor fortalecerá la fe a través de estas circunstancias difíciles. El creyente genuino debe depositar su confianza en Cristo para que su fe pueda crecer. Mira lo que dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 1, versículos 6 y versículo 7. Dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que nuestra fe es probada. Podemos crecer en Dios, porque Dios quiere que crezcamos y por eso permite las pruebas. Y si Él las permite, ¿por qué dejar lugar a la duda? Confiemos que Él quiere. Su plan es que crezcamos y confiemos más en Él. Y en último lugar, iglesia, vamos a aprender. Conocer que la duda o la incertidumbre la podemos transferir y hacemos mucho daño. Hay algunas conductas que son copiadas por los hijos. De hecho, la psicología establece que la disfuncionalidad de un ascendiente se transfiere al descendiente, es decir, la conducta de un padre la va a imitar un hijo. El profeta Ezequiel en el capítulo 16, versículo 44 escribe: he aquí, todo el que usa de refranes, te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Esto nos debe de servir alertas, hermanos, porque si nosotros damos lugar a la duda, estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestra familia a también dudar de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Y no tenemos que hacer eso, iglesia. Por lo tanto, esta es una alerta para los padres sobre el cuidado que deben de tener en cuanto a permitir entrada a la duda. Los hijos aprensivos serán forjados por padres aprensivos. Por eso, en Judas, versículo 22 dice: a algunos que dudan, convencedlos. No dejen que la duda les gane. Convénzanlos para que crean. Y la única forma de poder convencer a alguien es creyendo en Dios y demostrando nuestra fe en Cristo. ¿Quieres que tus hijos, que tu familia, la gente que te rodea, también crea en Dios y deje de dudar? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué es lo que estás reflejando, lo que estás mostrando? Porque, mis hermanos, eso será el reflejo de lo que ellos están creyendo. Por lo tanto, iglesia, finalizamos nuestra lección en esta tarde en que todo cristiano debe entender que la duda manifiesta falta de fe. Dios permite las dificultades para incrementar nuestra confianza en Él. Ese es su plan y propósito. Y que debemos poner toda nuestra seguridad en Dios y el tener el cuidado para no manifestar falta de fe frente a nuestra familia. Así que, mis hermanos, tenemos que seguir adelante confiando en el Señor y no dejar duda o pie a la incredulidad. Vamos a orar al Señor en esta tarde y vamos a decirle al Señor: Padre eterno, en esta tarde hemos aprendido la importancia
de creer en ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en todo momento. Si estamos pasando por crisis, sea económica, un problema de salud, un problema familiar, y estamos dudando, estamos decreciendo, sentimos que el afán o la preocupación nos está ganando más. Señor, perdónanos y ayúdanos a tener una fe depositada completa en ti, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Que nuestros ojos vuelvan a verte a ti y que podamos vencer todo temor, toda angustia, toda aflicción. Señor, que tú puedas ver nuestro crecimiento en medio de las pruebas, porque ese es tu plan. Señor, que en todo momento podamos hacer lo correcto. Por eso, ayúdanos. Por tu gran misericordia, por tu gran favor, Señor, ayúdanos. Tú lo puedes hacer, Señor. Y podemos experimentar tu presencia, tu espíritu alentándonos. Tu palabra alimentando nuestro corazón, trayendo fe una vez más. Señor, ayuda a tu pueblo y que esta enseñanza pueda redireccionarlos hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, amados hermanos, muchas gracias por estar conectados a esta transmisión, esperando que el Señor les siga bendiciendo y fortaleciendo en todo. Recuerden, amados hermanos, que tenemos nuestros servicios en la casa del Señor. Les esperamos este próximo domingo en punto de las 11 de la mañana en la iglesia. 2 de mayo tendremos nuestra Santa Cena, nuestra Santa Comunión, hermanos, como Iglesia de Cristo. Sigamos buscando y confiando en el Señor. El día de mañana los niños tendrán su clase virtual para que puedan tener su lección. Les esperamos, hermanos, estar atentos a las transmisiones y también seguir orando por nuestros hermanos de la Misión Shalom en Brasilar, nuestros hermanos de la comunidad de Huizotate. El Señor los siga bendiciendo y fortaleciendo en todo. Pues muchas gracias, hermanos, por conectarse en esta transmisión. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones en esta noche, iglesia.